Bienvenidos a la consulta del Dr. McGuffin, enfermos de lo macabro. Antes de empezar, recuerda marcar el pulgar, suscribirte y marcar la campanilla para estar al día de lo mejor en cine, terror, cómics y noticias. La saga Jeepers Creepers consta de 4 películas de terror. Las cintas están centradas en el Creeper, un ser que despierta cada 25 años para alimentarse de víctimas humanas. La saga fue creada por Victor Salva, responsable de los films Algo en el sótano, Clown House o Powder. Despertó la polémica al ser denunciado por abusar sexualmente de sus actores menores de edad. Fue sentenciado a una condena de 15 meses, pero centrémonos en la saga. Jeepers Creepers es una película de terror de 2001 dirigida por Victor Salva y protagonizada por Gina Phillips y Justin Long. La película sigue a Trish y su hermano menor, Darry, que están en un viaje por carretera para regresar a casa desde la universidad. En su camino encuentran a un conductor misterioso que parece estar siguiéndolos. Pronto descubren que el conductor es un ser sobrenatural conocido como The Creeper, que está cazando a sus próximas víctimas. Trish y Darry deben luchar por sus vidas mientras intentan escapar de la criatura y encontrar ayuda. A medida que la película avanza, descubren que el Creeper se está preparando para una caza masiva y que ellos podrían convertirse en sus próximas víctimas. La película fue un éxito en taquilla y recibió críticas en su mayoría positivas por su atmósfera de terror y sus impresionantes efectos de maquillaje. Jeepers Creepers 2 es una película de terror de 2003 dirigida por Victor Salva. La trama sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que son atacados por el Creeper, una criatura misteriosa que despierta cada 23 años para alimentarse durante 23 días. La película tiene lugar un día después de los eventos de la primera entrega. El Creeper persigue a un autobús escolar que ha quedado varado en una carretera desierta, con el objetivo de encontrar su próxima víctima. A medida que el Creeper acecha y ataca a los estudiantes, estos deben unirse para luchar y tratar de sobrevivir. La tensión crece a medida que descubren los orígenes del legendario monstruo. Jeepers Creepers 3 es una película de terror dirigida por Victor Salva y lanzada en 2017. La trama sigue a Trish Jenner, el personaje en la primera película, que busca venganza contra el monstruo conocido como el Creeper, por matar a su hermano hace 23 años. A medida que el Creeper comienza a devorar personas en el área rural, el equipo de Trish se une a un grupo de cazadores locales en una misión para destruir al monstruo una vez por todas. Sin embargo, la criatura ha evolucionado y tiene más poderes y habilidades que antes, y los cazadores se ven superados por los desafíos que trae esa entidad malvada con sus nuevos poderes. Jeepers Creepers: El retorno. La película sigue a un grupo de amigos que se aventuran en el corazón del territorio del Creeper para descubrir la verdad detrás de los horribles asesinatos que han estado sucediendo allí. A medida que se adentran en el territorio, descubren que el Creeper es mucho más poderoso de lo que habían imaginado y que tendrán que luchar por sus vidas para sobrevivir. La película está dirigida por Timo Vuorensola y protagonizada por Sophie Oddly, Gabriel Freijlich y Jonathan Breck como el Creeper. ¿Cuál es tu entrega favorita? ¿Conocías la oscura historia de su director? ¿Cuál es tu saga de terror favorita? Déjalo en los comentarios y no olvides marcar el pulgar y suscribirte. Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. También podéis encontrarme en Instagram y TikTok.